Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Otra herramienta más del CCN, otra más. Llevamos todos los años diciendo que vamos a quitar la herramienta porque tenemos muchas, tenemos que agruparlas, pero la verdad es que esta herramienta parcialmente ya llevamos trabajando un tiempo, llevamos ya unos años, con otros, digamos, con unas pruebas de concepto, y vimos el potencial que tenía, vimos el problema que tenemos últimamente con las administraciones, con las empresas, que la superficie de exposición es muy grande, pero realmente los organismos no saben cuál es la que tiene. Entonces, cada uno aborda la aproximación a encontrar esa superficie de ataque con diferentes herramientas y diferentes formas. Nosotros, que al final, ¿de qué estamos hablando de superficie de ataque? Todos aquí somos expertos en el sector, tenemos este castillo, ¿no? Y para los que no se dedican a esto, pues piensan que está seguro y que simplemente la zona más, digamos, más sensible es el puente que accede, ¿no? Para un experto ya en temas de ciberseguridad, sabemos que la superficie de ataque es mucho más grande. Sabemos que tenemos firewalls, sabemos que tenemos sistemas de detección de intrusos. Entonces, digamos que yo veo el castillo y digo, vale, ¿por dónde me entran? Me van a entrar por la parte del acceso principal seguramente, que puede ser un VPN, un Citrix, una forma de entrada, puede explotar el firewall. Pero un atacante con buenos ojos sabe ya, viendo un poco la red desde fuera, todo esto desde fuera, del exterior, que en la torre del homenaje seguramente tengo cierta tecnología. Y haciendo ciertos escaneos puedo saber si tengo tecnología virtualizada, si es tecnología basada en puro hardware, si tengo IAM. Bueno, va buscando huecos por donde entrar, ¿no? Entonces nosotros ya hace tiempo en Reyes decidimos introducir una sección un poco ahí con calzador que era superficie de ataque, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos en la superficie de ataque nosotros ahora mismo en Reyes? Reyes, lo que lo conozcáis, es una herramienta dedicada pues, a Threat Intelligence, donde tenemos mucha información para investigar incidentes, amenazas, etcétera. Pero ¿qué vimos? Que con toda la información que había ahí se podía sacar algo más, algo de esa superficie de exposición que ayudara a los organismos a saber qué tenían. Entonces empezamos a poner una sección con dominios, IPs, brechas, credenciales. Quizá la parte más potente actualmente en ese bloque de Reyes es la parte de credenciales, donde tenemos muchos millones, más de 6 millones de credenciales de la administración pública que se van filtrando por ahí. Pero ¿cómo hemos hecho esto? Pues realmente hemos adaptado un poco, digamos, pues, un coche, lo hemos intentado convertir en camión, pero con las herramientas no eran las apropiadas. Nosotros en Reyes tenemos muchos feeds, ¿sabéis? Y feeds de información y servicios de enriquecimiento de esos datos que no solo sirven para hacer intelligence, sino que además dan mucha más información. Entre eso, la información que nos dan pues, es esos dominios, esas vulnerabilidades, esas cosas. Entonces hemos cogido un poquito de cada cosa y lo pintábamos. El problema que tenemos, ¿cuál es? La administración es, no estamos dando servicios simplemente. Ahí se ve aquí una slide. Ahora. El problema es que nosotros no somos una empresa, no damos servicio a una única empresa con una organización muy estructurada, muy claro cuál es la superficie de exposición, los servicios que ofrecemos. Nosotros desde fuera tenemos que dar servicio a muchos organismos completamente diferentes y al final la Administración General del Estado, perdón, el sector público es muy grande. Tenemos pues, a la administración, las entidades locales, la administración regional, la AGE, después tenemos entidades de hecho privado que están vinculadas. Entonces, ¿qué problema teníamos? Bueno, tenemos 2.500 activos. Estamos viendo 2.500 dominios IP que investigamos. Pero tenemos una problemática, y es que toda la información que estamos sacando la estamos haciendo con unas herramientas que no son las apropiadas. Es verdad que en el mercado ya hay algunas que lo hacen, pero tenemos toda esta problemática. Con las herramientas que tenemos ahora mismo para Threat Intelligence, la parte de superficie de exposición se queda coja en el sentido de que, bueno, solo escanea IPs, no me hace un autodescubrimiento de los dominios de un organismo público para saber cuál es su infraestructura real, no me dice todas las vulnerabilidades que tiene, no sabe exactamente si, por ejemplo, si me filtran por IP, me bloquean el escáner, un tipo Shodan, un tipo Censis. Y después, cuando pintamos los activos, dependemos mucho del organismo, que el organismo nos diga, mi superficie de exposición, creo yo que los servicios que expongo son estas IP, estos dominios, y yo los analizo. Pero el organismo muchas veces no lo sabe, ni cómo se interrelacionan entre ellas. Entonces, al final dijimos, bueno, como ya llevamos un tiempo haciendo escáner, en este caso era con Jaime Sánchez, con Delta 90, llevamos un tiempo ya escaneando Internet, buscando servidores maliciosos y servidores vulnerables para protegernos, vamos a hacer lo mismo, pero mirando hacia adentro, mirando hacia España, a ver qué podemos ver. Y esa fue la idea. Queremos tener el control de los datos y queremos entregar a nuestra comunidad un servicio muy, muy dirigido y que haga lo menos posible. Y a ser posible, ni siquiera preguntarle cuáles son sus IPs ni cuáles son sus dominios. Ya lo descubro yo y ya te lo paso yo a ti. Y eso fue por lo que desarrollamos ELSA. Entonces, bueno, hemos puesto aquí larga vía al RAID. Esa sección de superficie básica de ataque de Reyes la quitaremos, porque no era tanto Threat Intelligence, y lo plantaremos con ELSA. Bueno, aquí larga vida a la reina, y aquí doy paso a Jaime, que Jaime, bueno, lleva trabajando con nosotros ya mucho tiempo, y ahora os contaré un poco su bio. Y
nuestra idea es que esto sea una herramienta para quedarse y para durar muchos años, y yo creo que os ahorrará muchísimo trabajo, ¿vale? Gracias, Carlos. Tuyo. Bueno, llevo trabajando muchos años con el centro. Si alguno me conocéis, sabréis que, bueno, siempre he estado muy de la parte de seguridad por la parte ofensiva, he dado charlas en Black Hat, DEF CON, pero además, bueno, últimamente he colaborado, pues doy ciertos trainings con ellos y hemos tenido una serie de pilotos, ¿vale? Con la empresa. La empresa surgió hace 7 años, es Delta 90, hacíamos, pues, solucionar problemas, vamos a llamarlo. ¿Vale? Nos encontramos un cierto problema y lo que quiere el centro es que les ayudemos. Probablemente nos hayáis visto en las noticias, aunque no nos hayáis visto, y nos conozcáis a pesar de que no nos conocéis directamente. Por ejemplo, la solución de Atenea es una solución que surgió hace 7 años de una posible necesidad que tenía el centro para la parte de entrenamiento de usuarios que desarrollamos sin ningún problema. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, pues teníamos ciertos pilotos. Uno de los pilotos que teníamos era, bueno, ¿cómo podemos hacer escaneos rápidos de todo IPv4 o de una parte muy pequeña de IPv4? Justo cuando iba a surgir la parte de Censys, bueno, no sé si lo recordáis, si conocéis Censys, pues bueno, publicaron un paper en el que escaneaban a 1 millón de paquetes por segundo. En ese momento nosotros ya estamos haciendo escaneos a 800.000 paquetes por segundo utilizando solo fibras ópticas, quiere decir no utilizar canales de 10 gigas, que es bastante sencillo hacerlo así. Teníamos otro piloto que se llamaba Sentinel, que era una especie de Censys, digamos, adaptado a toda la parte de superficie nacional. Éramos capaces de escanear toda la superficie de España en un puerto buscando una vulnerabilidad en menos de 5 minutos. Además, ¿qué desarrollábamos? Bueno, desarrollábamos también una parte de honeypots en la que trataba de intentar prever posibles ataques a la administración, ver tácticas, técnicas y procedimientos, aprender un poco de los atacantes. ¿Qué desarrollamos por otro lado? Bueno, pues también un motor de búsqueda basado, en este caso, en la red de Tor. Bueno, pues para analizar igualmente todos los puertos, los 65.500 puertos, 60.535 puertos que había en las páginas de Tor, cómo hacer correlación con la parte de IPv4, cómo encontrar las posibles páginas de origen y poder tumbarlas antes, bueno, de que extorsionen, publiquen datos, etcétera, etcétera. Y cuando nos propusieron este reto de, bueno, ¿cuál es la superficie de ataque en España? Claro, nos surgían dudas, porque ¿cuál es la superficie? ¿Quién lo sabe? Quiero decir, si el organismo no es capaz de saber qué superficie tiene, ¿cómo voy a poder saberlo yo? ¿Cuántos activos hay? ¿Hay 10.000? ¿Hay 100.000? ¿Hay 1 millón? ¿Hay 100 millones? Por lo tanto, decidimos, bueno, ¿por qué no cogemos todo lo que hemos hecho hasta ahora, le damos una vuelta, le añadimos un poco de Threat Intelligence, añadimos la parte de dominios y vamos a empezar a ver cómo va a surgir todo esto? De aquí surgió una herramienta que se llamaba Surface, básicamente porque era superficie de ataque, que finalmente acabó llevando un proyecto bastante diferente de lo que comenzó, que era la parte de ELSA. ¿ELSA qué intenta ser? Pues ELSA lo que intenta ser es una SM, un gestor de superficie de ataque, con la diferencia de que esto es a nivel nacional. La parte de, todos conocéis lo que es una SM, es bastante, entre comillas, sencillo cuando te dicen las cosas. La cuestión es, ¿qué ocurre cuando no te dicen cuál es la superficie de ataque? Tu ASM ya no sirve para nada. Si no sabe qué es lo que tiene que hacer, no puede hacer nada. Todos sabéis que, bueno, básicamente la ASM lo que se dedica es a identificar activos, a intentar ponerlos en contexto, a intentar mapear vulnerabilidades y gestionar riesgos, intenta darte pues una parte un poco preventiva de los posibles ataques y que puedas parchear las vulnerabilidades. Solo hay cierto número de ASMs que además hacen gestión de vulnerabilidades porque al final es verdad que es muy ruidoso. Bueno, intenta sacar activos que hay en la nube, activos que haya fijos. O sea, tener en cuenta que hay muchas fuentes de las que poder obtener información. ¿Vale? Ahora que tenemos la parte cloud, la parte on-premise, la parte de bring your own device, al final hay una superficie tan extensa que es muy complicado saber a qué es lo que estamos intentando defender. Y sin saber lo que intentamos defender, tenemos un problema. Porque todas las medidas que intentemos poner no van a servir de mucho. Si tenemos un subdominio que es vulnerable alojado en la misma página que nuestro dominio raíz, estamos perdidos por muchas medidas que implementemos en el dominio raíz. Básicamente, ¿qué queríamos? Básicamente lo que queremos es conocer todos los dominios, subdominios, activos, las direcciones IP, los rangos de RIP, todo lo que exista de administración pública. Y siempre bajo una premisa, que es, si alguno de vosotros veis House, que es no fiarnos del paciente. No quiero nunca que sea la administración o el cliente el que me diga los activos que tiene. ¿Por qué? Porque miente. Nunca sabe qué es lo que tiene.
La administración va a decirnos lo que ellos creen que tienen, pero ellos tienen un gap, tienen una necesidad que nosotros tenemos que cubrir. Y aquí es donde entra la parte de ELSA. ¿Vale? ELSA, además, pues bueno, funciona a nivel nacional. La parte buena que tiene es que no utilizamos fuentes de terceros. Hay fuentes muy potentes, es verdad, pero al final tenemos un problema de sobreinformación, ¿vale? Entonces, utilizamos feeds únicamente nuestros, ¿vale? Hacemos evaluaciones de riesgo, ya os lo enseñaré en la pantalla, analizamos IPv4, lo mezclamos con una red honeypot, porque así podemos ver los activos que tenemos detectados, si además están comprometidos y están realizando ataques a terceros, ¿vale? Y además, una parte muy potente que tiene es que es integrable. Todas las administraciones o el cliente tendrá un panel web donde podrá ver las cosas, pero este proyecto se hizo para dar apoyo a dos herramientas y dos pilares principales del CCN, que son Reyes y ANA. Entonces, estos van a poder consultar además sin problemas de rate limit, sin tener que contratar feed de terceros, etcétera. Es tanto ejecutivo como técnico. Veréis que en las slides que os voy a enseñar es posible tanto ver los puertos que tiene, como analizar los CPEs, ver el banner que te ha devuelto, acceder al histórico, acceder a la parte de los certificados. Tiene dos paneles, uno para la parte técnica y otro para la parte ejecutiva. Nos va a proporcionar scoring de riesgos, nos va a permitir tener un snapshot concreto en un momento. Por ejemplo, ha habido hace 3 meses una intrusión en un ayuntamiento y podemos irnos a hace 3 meses y ver exactamente qué es lo que ocurría en la superficie de ataque de ese ayuntamiento. Por lo tanto, da mucha información. Básicamente lo que tiene el core de ELSA es un motor de inteligencia que hemos llamado Sherlock. Nos pareció un nombre interesante, pues bueno, pues cómo hace las relaciones entre las diferentes entidades. Básicamente funciona bajo un algoritmo autoexpansivo, lo cual es muy bueno y muy malo. ¿Por qué? Porque hace referencias cruzadas, es decir, es capaz de los datos iniciales comenzar a expandirlos. Él simplemente coge un dominio y dice, oye, pues voy a empezar a buscar relaciones en los históricos, en los registros DNS, voy a analizar IPv4, voy a analizar los dominios, voy a pasar por todo Internet, toda la parte que se me ocurre, descargar rangos de RIP, etcétera, para intentar autocompletar lo que tú me estás proporcionando. Y aquí viene el primer problema. Si alguien ha hecho un juicio a un dominio, sea de administración pública o sea de una empresa, aquí empieza la fiesta, como quien dice. Muchos de ellos están registrados por empresas privadas. Por ejemplo, te encuentras dominios registrados por Ibermática, Telefónica, por quien sea. La segunda parte es que, por ejemplo, el Ministerio de Consumo, el responsable ha decidido que lo iba a registrar a nombre del Ministerio de Sanidad. Lo cual es otro problema, porque empiezan a mezclar administraciones diferentes. Y además hay otros en los que la información o es incompleta porque tiene un whois privacy, está registrado a nombre de una persona física. Entonces, relacionar cosas que son tan diferentes es muy complicado. Por eso entramos aquí en la parte de cierta automatización humana. Empleamos algoritmos de machine learning, utilizamos cierta parte de inteligencia artificial. Si no dices inteligencia artificial, estás vendido en las últimas conferencias. Por lo tanto, sacamos rangos de RIPE, hacemos análisis cruzados, sabemos cuando una persona física, por ejemplo, Juan Carlos Sánchez, es del Ministerio de Sanidad y cuando puede haber un Juan Carlos Sánchez que pertenece en verdad a la Xunta de Galicia. Por lo tanto, es un programa que es bastante pionero en esta parte. O sea, somos muy diferenciales respecto al resto de la competencia, a pesar de ser una empresa de nicho, porque nosotros no preguntamos qué es lo que queremos que os demos. Nosotros siempre vamos a hacer nuestra caja, vamos a autoexpandirla y os vamos a devolver toda la información. ¿Vale? Independientemente, es evidente que si alguna administración o cliente tiene una línea punto a punto que no está publicada en ningún lado y no lo saben ellos, no lo sabemos nosotros y no lo saben los atacantes. Por lo tanto, siempre tiene cierta parte de manualidad para poder llevarlo a buen puerto. En los gráficos no sé si se van a ver muy bien, pero bueno, simplemente este es un gráfico de Guardia Civil, entonces cómo se relaciona con los dominios que tiene blacklisteados, con los dominios que tiene, las direcciones de correo que tiene dentro de la información del dominio, cómo se relaciona con IPv4, cómo hemos usado los name servers para autoexpandirlo a diferentes ramas, y a partir de guardiacivil.es hemos obtenido una superficie de unos 25 dominios, lo cual es bastante bueno. También se pueden obtener grafos más complejos. Esto es la Generalitat de Cataluña. La Generalitat de Cataluña tiene ahora mismo 76.000 subdominios. 76.000 subdominios y dominios. Por lo tanto, en el grafo estáis viendo cómo se relacionan entre ellos. No era posible hacerlo mucho más grande y detallado porque si no, no ibais a poder verlo. Pero quiero que entendáis cuál es la problemática de lo que nos enfrentamos hoy en día.
Esto es uno más sencillo, esto es Ministerio de Presidencia. Ministerio de Presidencia está centralizado básicamente en una dirección de correo, los name server apuntan a todos los lados y básicamente está todo centralizado en un punto y es muy fácil conocerlo, pero nosotros, si el día de mañana el Ministerio de Presidencia quisiera registrar un dominio nuevo y utilizara pues algunos de los componentes, incluso los hashes de la página web, los logos, hacemos muchas cosas. No os puedo decir exactamente lo que hacemos porque sería mucho más fácil para la competencia. Entonces, hacemos muchas comprobaciones y relaciones hasta encontrar que hay similitud entre todos los registros de IPv4, los 351 millones de dominios, analizamos todos los dominios que salen a diario. Es un programa bastante complejo. Decía Carlos que inicialmente había 2.500 dominios en la administración que se estaban monitorizando por Reyes. Bueno, nosotros después del piloto de prueba llevamos ya 40.000. 40.000 entre administración, ministerios, diputaciones, universidades, hospitales, museos, institutos, cualquier cosa que sea administración pública entra dentro de ELSA. Y además hemos llegado al punto de corte, o sea, quiero decir, 40.000 dominios no es toda la exposición, pero estamos intentando acotarlo para que pueda ser más fiable, ¿vale? Para que no haya ramas y vectores del grafo que se están yendo por partes que no correspondan, etcétera, etcétera. Volumetrías, ¿vale? O ciertos datos. Escaneamos 212 billones de puertos al día, ¿vale? Os puede sonar, ¿es mucho o es poco? Bueno, pues yo os digo que el competidor más cercano escanea 510 billones de puertos al día en todo IPv4. Nosotros solamente en el 1,5 millones de activos que tenemos, es decir, los 65.535 puertos TCP y UDP los recorremos. Además sacamos el CPE normalizado para que podáis sacar vulnerabilidades con el CVE. Sacamos el banner, sacamos versiones, sacamos un montón de información. ¿Vale? Tenemos 40.000 dominios, ¿vale? Que os lo he explicado. Tenemos 3,5 millones de activos, es decir, entre subdominios, direcciones IPs, rangos. No entramos en IPv4 solamente, sino que además nos vamos a IPv6, el gran olvidado, ¿vale? Traemos toda la información que podamos. Traemos metadatos. Metadatos, bueno, ¿hasta qué punto? Pues hasta el punto de que ahora mismo hay 32 terabytes de información de metadatos. Actual y además histórica. Quiero decir, el programa es capaz de detectar si los metadatos que tenéis publicados corresponden ahora, si sigue existiendo el fichero, o pertenece a un punto de la línea temporal anterior. Hay más de 1.000 activos, más de 1.000 activos de la administración que están comprometidos, que tenemos en nuestra red de honeypot, y estamos viendo que esas direcciones IP se están lanzando escaneos de puerto, intentos de intrusión, algún exploit contra algún CVE, están infectados por Mirai, cualquier cosa. Pero además tenemos más de 500.000 de riesgos activos. 500.000 de riesgos, hablamos ya de vulnerabilidades en la superficie de exposición. Por lo tanto, el piloto está funcionando bastante bien. No voy a entretener mucho, esto es básicamente el panel. En el panel podéis ver tecnologías, podéis ver dónde están ubicadas por GeoIP los activos, podéis ver la superficie de exposición. Tenéis una parte, bueno, bastante sencilla. Esto ya lo hemos visto, pero además también es capaz de detectar portales, es decir, tenemos indexados ahora 1.800 terminadores de Forti de VPNs, tenemos los SOA localizados, tenemos paneles de WordPress, de Joomla. O sea, no solamente entramos en la parte de vulnerabilidades, sino en la exposición real. ¿Vale? En la parte de puertos y servicios igual. Guardamos el histórico, guardamos producto, versión, CPE. En la parte de metadatos analizamos los metadatos, los 32 teras de metadatos, los analizamos y sacamos información de posibles usuarios, posibles fugas de información. Hacemos también typo squatting, es decir, cogemos los dominios y vemos si hay un carácter que flipeándolo hay un dominio que haya sido registrado que posiblemente sea para atacar a una administración. Y hacemos también una cosa, estamos en ella haciendo una parte de análisis de firewall que será bastante ofensiva, como quien dice, en la que probamos con muchas reglas de mod security a ver cuáles de ellas están pasando por los WAF y cuáles no. Por lo tanto, les podemos dar una visión más completa de no solo cuál es la superficie de ataque, sino cuál es la superficie de protección. Lo más importante, esto, queremos un panel en visión nacional, queremos saber. Veremos si las medias son ponderadas, absolutas, relativas, etcétera, pero queremos saber cómo está de bien una comunidad o un organismo, ¿vale? El roadmap, pues bueno, en un futuro vamos a integrar la parte de SPF y de MARC, cogeremos y haremos un generador de reglas para cada una de las vulnerabilidades para que podáis integrarlo en el firewall. Es bastante
metódico el programa que tenemos para detectar vulnerabilidades, por lo tanto se pueden desarrollar nuevas reglas para detectar vulnerabilidades nuevas prácticamente en el momento, una relación de dominios y subdominios, etcétera, etcétera. La parte también interesante que me gustaría recalcar es la de los informes. ¿Vale? Estamos trabajando en un motor que puedas pulsar un botón y decir, quiero saber el día 13 de abril del 2023 cómo estaba la superficie, qué vulnerabilidades había y si por alguno de los vectores de ataque que se han utilizado para acceder a las máquinas se ha explotado satisfactoriamente. Plan de acción. Bueno, pues realmente es muy sencillo. La beta la llevamos haciendo un año. La publicación ha sido ahora mismo en las jornadas. El programa entrará directamente a integrarse con Reyes y Ana en este mismo mes y a partir del año que viene estará desplegado. ¿Qué problemas solucionaremos mientras tanto? Los abuses. O sea, es muy complicado gestionar este programa cuando no solo hay cosas en la administración, sino que la hay en Amazon Web Services, en Microsoft, en Linode, en un montón de cosas. Por lo tanto, cada prueba que hacemos recibimos, normalmente en cuanto lanzamos un escaneo, a los 4 segundos ya tenemos como 400 abuses, lo cual es bastante interesante porque funcionan muy bien las medidas, pero aún así hemos encontrado un montón de vulnerabilidades. Si hemos encontrado 500.000 ya, probablemente cuando estemos en lista blanca de las organizaciones encontremos muchas más. De hecho, el programa funciona tanto y tan bien que incluso los DNS recursivos de Google, el Quad9, etcétera, etcétera, nos manda peticiones de abuse, diciendo, oye, estáis mandando más de 100.000 peticiones por segundo, bajar un poco el ritmo. Con esto os quiero decir que el programa es muy potente y no funcionamos cada semana, cada 15 días como el resto, sino que diariamente se hacen comprobaciones muy estrictas de todas y cada una de las cosas. Consideraciones finales. Bueno, simplemente cuando el programa entre en funcionamiento en la parte de vulnerabilidades se integrará con la parte de CCN, por lo tanto las administraciones podrán saber que las peticiones les han llegado de un scanner1.elsa.ccncer.es para poder diferenciarlo evidentemente de ataques que no son legítimos. ¿Vale? Haremos cierta gestión manual, ¿vale? Ahora mismo está organizado todo para estar a nivel comunidad, pero lo que queremos es poder desgranarlo a nivel ayuntamiento, a nivel instituto y poder hacer diferentes clientes, roles, vistas para poder aprovechar esto al máximo. Igualmente, una relación federada con terceros, es decir, que os podamos dar un panel que sea ejecutivo para la persona responsable, pero para los técnicos darles otro de acceso que hemos llamado el Explorer, donde puedan directamente entrar hasta el más mínimo detalle de cada uno de los escaneos, de las pruebas de concepto. Si ha habido una vulnerabilidad que era un path transversal, qué fichero hemos visto, cómo lo hemos visto y cómo se ha relanzado la petición. Y con esto prácticamente acabo. No sé si alguno tenéis alguna pregunta. Pues sí que han formulado algunas preguntas. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a vosotros. Lo primero de todo, yo les daría un aplauso por el trabajo que hay detrás de ELSA. Espectacular, ordenando todo lo que tiene la administración, que además les va a servir mucho para identificar por fin qué es lo que tienen y ser mucho más eficientes con su uso de dominios. 2 preguntas nos han llegado, os las formulo, respondéis como consideréis. La primera de ellas, ¿como administración pública ya podemos entrar hoy en ELSA y visualizar nuestra superficie de exposición? Todavía no lo tenemos puesto en producción porque ahora mismo estuvimos allí hablando con las comunidades autónomas para buscar voluntarios para empezar con el piloto. Nosotros, como ha explicado Jaime, es un algoritmo autoexpansivo y tenemos que ver con ello exactamente cómo acotamos y los roles, las visibilidades de cada uno, porque tampoco queremos dar información a quien no debe. Entonces, durante diciembre y enero vamos a hacer esos pilotos y ya lo pondremos ya el año que viene en producción y crearemos ya los roles para ver quién tiene autoridad para ver qué cosas. Falta un mes y poco para el año que viene, o sea. Muy poquito. Pero llevamos un año ya con esto, ¿no? Oye, segunda pregunta también muy interesante, porque estamos hablando de dominios, pero aquí, claro, preguntan por herramientas. ¿Cómo se podría detectar la superficie de exposición de los entornos colaborativos, como es el caso de Teams, por ejemplo, y de las conexiones con terceros a través de API o integración con el código de las redes sociales? En cuanto a superficie de ataque como tal, esa parte no la verías. Es muy complicado cuando utilizáis herramientas de terceros que están basados en un dominio de un tercero. Esta parte es mucho más complicada. Quiero decir, entiendo que la pregunta es sobre una herramienta como Teams que está integrada en una organización, pero está desplegada sobre un dominio de Microsoft.
Por lo tanto, algunas de las pruebas que hemos hecho, lo que nos ha ocurrido es que ha entrado Microsoft.com como superficie de ataque y el programa evidentemente ha comenzado a autoexpandirlo y ha empezado a generar nodos inmensos. Por lo tanto, para nosotros es muy complicado esa parte mientras no hay una referencia directa a la administración. Nosotros tenemos ciertas partes blacklisteadas precisamente para que esto no ocurra. Por lo tanto, esa parte siempre se tiene que integrar dentro de la organización, pues con un subdominio, etcétera, etcétera, para que se pueda detectar, porque sin evidentemente entrar en un portal de agua de Microsoft que pertenece a Microsoft, pero entrar con unas credenciales, por ejemplo, en la Xunta de Galicia, hace imposible a cualquier persona que no tenga conocimiento estricto, y además tendríamos que analizar la parte de superficie de exposición de Microsoft, con lo cual tendríamos todos los abusos, tendríamos denuncias, etcétera, etcétera, y mientras Microsoft no pague el servicio, no se lo vamos a proporcionar. Por lo tanto, Elsa, yo creo que facilita mucho el trabajo, pero no exime de que se siga trabajando por parte de las administraciones con las herramientas externas. Efectivamente. Claro, evidentemente, si una de las administraciones tiene una red punto a punto que solo ya conoce con una dirección IP concreta y nadie más va a conocer, si viene una persona nueva, no va a conocer esa dirección IP, nosotros no la conocemos, los atacantes tampoco la conocen. Lo que quiero decir es imposible ver lo que nadie en el mundo puede ver. O sea, nosotros ayudamos a tener una visión muy alta, pero siempre habrá un gap muy pequeño, que es el que intentamos reducir al máximo para que eso no ocurra. Pues muchas gracias, enhorabuena por el trabajo. Un fuerte aplauso nuevamente. Gracias a vosotros. Sánchez, Carlos Abad. Gracias.